Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá una semana más en Nación Combi, el podcast que saltó a la pantalla chiquita. Yo soy Hanro Kisser, @milldemonios, con el señor @Coyote Gris. Y Carlos Zúñiga, @Carlos E. Zúñiga. ¿Ves? Tú mismo te confundes. Sí, perdónenme. Pero mantén el anterior. No. Es Carlos es poco E. profesional. Zúñiga. No es poco profesional, ya lo he explicado. Lo que pasa es que es difícil de Pero repítelo de porque el audio de la vez pasada no se escuchó. Verdad. Carlos E. Zúñiga. ¿Y por qué estás hablando como persona adulta? Lo que pasa es que a pesar de mi enfermedad, mi compromiso con este programa va más allá de todo. Entonces he venido con este podcast que saltó a la pantalla chiquita. Así que lo que he hecho es venir con fiebre, me tomo un antipirético, estoy esperando que me baje. De hecho, ahorita me está bajando la fiebre y por eso es que estuve brillante y mi cara también. Entonces es probable que acabemos de grabar y pum, te quedas ahí tirando. Sí, ya, claro, al día siguiente ya en limpieza me recoge. Un mártir de los podcasts. Un mártir. Un mártir de los podcasts, claro. Ya que estás en eso, te puedo nombrar santo de los podcasts. También. ¿Ustedes tienen santo? No. No, ¿qué tienen persona? No. ¿No? Nada. No, ¿El tienen judaísmo? profetas, No, ¿no? Cero. Tienen profetas, Sí, tienen otra cosa. profetas. Sí, no, pero ese es otro nivel. Claro, es otra cosa. Ajá. Ya, bueno, otro día hablamos de las puede ser un tema, puede ser. religiosas. Disculparán las toses, más bien, ¿ya? Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno, esta semana sí ha sido bastante movida, ¿no? Hemos tenido, bueno, todavía están discutiendo en el Congreso, ¿no? Sí, recién ¿Cómo sigue mañana ese asunto? a las 9 de la mañana va a continuar la sesión sobre si le dan o no le dan la confianza. Lo cierto es que por lo que se ve las presiones es más que probable que le den la confianza. Bueno, Ahora, ¿en qué términos de la confianza? Un ligero margen. ¿En qué términos de la confianza? No tienen términos. No, pues. Ya, bueno, después Depende de hablamos las interpretaciones. Ahora vamos a hablar, Ahora vamos a hablar de eso, porque ese es uno de los temas que tenemos por hoy día. Vamos a hablar de la También cuestión vamos a de hablar confianza, de el la tango. seguridad de información de la laptop. No, eso mañana, la próxima Mira, semana. otro si día, quieres, de repente la salida. Sí, sí. Es por mis trolls. Sí. Claro, es dedicado a ellos, ¿no? Claro, la próxima semana podemos hablar de eso. Ok. ¿Cómo se llama? Pero no estoy. ¿Qué? Ya, cada 2 semanas. entonces. Bueno. No, hablamos sin él. Ya, sí, perfecto. perfecto. Ya, y Mala después nuestro nuevo tema va a ser la regulación de los influencers, que fue un tema que viene de la semana pasada. Si ustedes nos escuchan nos escuchan o nos ven todas las semanas, habrán notado que al final del programa anterior nos comprometimos a hablar del tema de cómo se regulan a los influencers. Es una nueva iniciativa que tienen de Copy. Acá el único al que tocan es a Carlos, ¿no? Yo Y a mí ya dejé esas lides, ya colgué esas botas. Sí. Una Bueno. cosa es ser influencer y otro líder de opinión. Claro, no, ese es otro nivel. Pues. Ya quisiera, ya. Y después vamos a hablar de la experiencia de trabajar desde la casa, ¿no? Que es algo que se está promoviendo bastante a ciertos niveles y que... De hecho, hay una normativa sobre teletrabajo, hay diversas normas que a nivel internacional y local se tienen sobre el tema y luego vamos a hablar con más detalle cuáles son los beneficios, la problemática desde el punto de vista del seguro social y las diversas ventajas que pudiera tener para las compañías. Y bueno, y eso es, digamos, vamos a empezar de una vez con nuestro primer tema, que va a ser la cuestión de confianza. Entonces vamos a la cuña y después un video que tenemos, tengo entendido, ¿o no? Ok. Oye, ya aparecimos. Total, el video, estamos. ya no entiendo nada. Nosotros somos el video. Ya, ok. Por eso, okay. Para que quienes no estén escuchando a Fiorella, ella... Fabiola, la para productora que no estén Fabiola, rima. escuchando a Fabiola es nuestra productora. No, Fabiola, que es nuestra productora, ella dice que nosotros íbamos a presentar el video que venía a continuación. Pero no importa. Ya, ok. Me están boicoteando además. Ya está bien. No. Ya, entonces- Ahora la salida, está bien. ¿Hay video o no hay video entonces? Ya, ok. Entonces, tenemos pero un video solamente él sobre lo la puede discusión mandar. que hay que ha habido en el Congreso el día de hoy y para que, bueno, que ha quedado inconcluso, pero bueno, que sirve como una introducción a lo que vamos a hablar a continuación. Desde muy temprano, diversos voceros de cada bancada anunciaban su votación anticipada frente a la cuestión de confianza. La presentación del presidente de Consejos de Ministros, Salvador del Solar, tuvo diversas reacciones en el Congreso de la República. Uno de los impases lo tuvo el congresista Julio Rosas, quien se retiró de la sesión y se declaró en huelga democrática. Yo no puedo darle la confianza a este gabinete usurpador de funciones, prepotente y tiránico. No pienso traicionar a la patria, ni mucho menos a Dios. Sin embargo,
Tampoco emitiré un voto como el Frente Amplio o Nuevo Perú, que votarán en contra para darle un marco legal que pretenda excusar al presidente para disolver el Congreso. Y presidente, por el Perú, debemos siempre recordar que hemos sido elegidos para el bien de nuestro país y todos los peruanos. Me retiro, presidente. Muchas gracias. En la misma línea, la congresista fujimorista Luz Salgado cuestionó las reformas presentadas por el Ejecutivo y aseguró que aprobarlas no solucionarían los problemas sociales del país. Solamente con estas noticias el dólar ha subido a 3.62, 3.75 y paro de contar. Lo advierte no solamente la agencia Reuters, que nos está siguiendo a cada día cómo fluctúa nuestra moneda y se devalúa, sino también la Cámara de Comercio, la CONFIEP. El exministro de Economía, Ismael Benavides, advierte que este enfrentamiento solamente hace daño a las expectativas, no solamente políticas, sino las comerciales y la inversión. La Sociedad Nacional de Industrias, todos preocupados. ¿Esos 5 proyectos van a resolver estos problemas? No, señores, no. Fue el parlamentario Jorge del Castillo quien reiteró su deseo en devolver la cuestión de confianza por encontrar irregularidades. Entonces no me genera confianza que hayan dejado en la nube este tema, ¿no? Que esté pendiente. Si es que creo que haríamos bien, si es que antes de la votación de fondo podamos devolver esa carta. Esa carta no puede quedar clavada en el Congreso, porque es un documento oficial que entra por la mesa de partes. Y que si bien no concuerda exactamente los términos de lo que habló, y uno podría decir del solar contra del solar, pero de todas maneras la carta está y él nada le costó haberla retirado. Por eso no tengo confianza en lo que pueda hacer el gobierno más adelante. El debate continúa y solo faltarían algunas horas para que cada legislador decida si le otorga o no el voto de confianza. Carcelia. Y bueno, al final la discusión ha quedado inconclusa. Mañana van a continuar discutiendo y exponiendo sus típicas quejas y berrinches, ¿no?, que tienen los congresistas cada vez que tienen esta oportunidad. O soliloquios que no tienen nada que ver con lo que está conversando y a lo que nos tienen acostumbrados precisamente. De hecho, deben de faltar aproximadamente unos 10 congresistas para poder llamar a la votación sobre si se le otorga o no la confianza. ¿Cuáles son los escenarios que se presentan hasta en esta situación? Si se entrega la confianza, lo que significa es que van a analizar los proyectos de ley que se han presentado por la reforma constitucional, pero lo que ha presentado hoy día el premier Salvador del Solar es precisamente una disminución del tono agresivo. Decía que no le han puesto plazo, por más de que lo había puesto en su carta. No, pero está en la carta, todos le hemos podido leer. Claro, pero además él ha dicho que no quería de plazo, pero sí en esta legislatura, con lo cual tiene un plazo. Claro. Segundo, que se mantenga el espíritu, no necesariamente el principio normativo, pero que igual pero quisieran como un mínimo indispensable. Como un mínimo indispensable, que es todo. Pero aparte, que se vuelve a presentar el tema de inmunidad. Esto, si se da la confianza, se tiene que continuar el debate y puede pasar cualquier cosa. Si no se le da la confianza, lo que puede ocurrir es que el presidente, entendiendo que es un solo gobierno, ya han sido 2 gabinetes cuestionados, renuncia a todo el gabinete y debería el presidente convocar a elecciones. Si quiere, ¿no? Es un optativo. Claro. Si no convoca a elecciones, sigue el Congreso, pero su gabinete se tiene que ir. Claro. Eso es una condición. Sí o sí. Sí o claro. Sí. Y no pueden ser, además, por una modificación que hubo hace relativamente hace poco, no pueden ser colocados ninguno de los que ya estaban. Si decide convocar elecciones, se van todos los congresistas menos la comisión permanente. ¿Quiénes son la comisión permanente? Fundamentalmente, muchos de los que hemos visto o que han sido duramente cuestionados, que deberían estar en un periodo de al menos 4 meses. Que son justamente los receptáculos del odio popular. Claro. Esa gente que es la razón por la cual todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero buena parte de la gente dice, cierran el Congreso, elecciones anticipadas, o algunos de la izquierda dicen, no, cambia la Constitución, etc. Es esa gente que igual quedaría por si acaso. Claro. Tendrían que convocar entonces elecciones aproximadamente en un periodo de 4 meses, es decir, hacia octubre, pero tienes una situación especial. Esa gente que entraría solamente para cumplir el periodo restante. Claro, es decir, poco más que medio año y medio. Pero además hay una regla en la Constitución que si hubiera, imagínate que vuelven a elegir el mismo Congreso o vuelven a elegir la misma distribución, el presidente ya no puede hacer esta figura
faltando el último año. Es decir, máximo tiene 6 meses para volver a intentar hacer una confianza, volver a convocar a las elecciones y tratar de conseguir otro O sea, Congreso. Claro, si no le gusta el Congreso que viene, tiene un periodo muy cortito en el cual 2, podría 3 meses. repetir la misma figura. No, pero es una cosa y otra cosa que podría ser un Congreso mucho más agresivo, porque si ya claro. no pueden votarlos, ya pueden bloquear absolutamente todo sin ninguna consecuencia. Porque además ya tienes efectiva, esta ¿no? obligación de que en el último año no se puede... Y otra cosa que al final la cuestión de confianza, o sea, más allá de toda la discusión, principista, todo lo que quieran, es una figura simbólica, ¿no? O sea, yo puedo probarla y decir, sí, te doy la confianza y seguirte bloqueando por Darle abajo. la confianza significa... Es que, ya, ese es el otro tema que quería justamente conversar. Hay claramente un problema con qué cosa está interpretando cada poder del Estado con respecto a qué cosa Cada poder del significa... Estado, cada individuo Cada en el Estado del Perú. Cada grupúsculo respecto a qué cosa significa cuestión de confianza, porque vemos en lo que dijo el Premier justamente esto que estabas comentando tú, ¿no? De que se tiene que aprobar con ciertos condicionamientos, etcétera. Que eso dicen muchos constitucionalistas que simplemente no se puede porque la Constitución justamente limita la posibilidad de que se le pueda que se pueda Presionar la confianza. Claro, o que el Ejecutivo pueda hacer este tipo de cambios constitucionales directamente, que es precisamente lo que está buscando del Solar, claro. ¿no? Entonces, por otro lado, hay Ojo, no es del Solar. Y ahí sí es importante lo que ha dicho hoy día Salvador del Solar, porque ha dicho, estamos viviendo aquí porque la posición del presidente Martín Vizcarra. O sea, Salvador del Solar es un mero tramitador de papeles, en el cual está En todo diciendo... sentido de la palabra, porque él llevó físicamente el papel. Es un tramitador, es el portaplego más caro que tenemos en el país, pero usa Mac. Ese es otro tema. Pero lo que sí es interesante de señalar es que es la posición presidencial. Él es un mero... Lo cual es raro, porque el Congreso, la Constitución establece claramente que el vocero del Estado es precisamente el Premier, no es un mero tramitador. Y aquí... Bueno, pero bien que lo esté disfrutando, ¿no? O sea, le está en su salsa ahorita. Él está actuando, creo que tiene algún conocimiento especial sobre actuación y lo usa. Bueno, pero independientemente del papel que está jugando, el asunto es ver que si bien existe esa lectura desde el propio Ejecutivo, en el Legislativo hemos visto varias maneras de interpretar de qué cosa es la que están votando. Hay unos que dicen, ojo, no digo que estén correctos, pero lo que sí están diciendo es vamos a votar la confianza y la confianza, entiéndase que nosotros vamos a agarrar los proyectos tal cual los han presentado y los vamos a aprobar tal cual porque eso es lo que manda la Constitución. Hay otros que dicen, no, ustedes están razonando fuera del recipiente, esa no es la manera, lo que vamos a hacer es recibir sus proyectos, analizarlos, haciendo justamente lo que tiene que hacer el Congreso, que es evaluar, cambiar, mejorar, y eso aprobarlo, y de repente no de la misma manera en la que fue presentado desde el Ejecutivo, porque esa es la prerrogativa de modificación constitucional que recae en el Congreso de la República y no en el... Exactamente. Ya, pero que quede claro lo que decía Eric, que el Ejecutivo presenta su cuestión de confianza sin condiciones. O sea, esas condiciones son adornos a la carta. Sí, no Tú puede, lo das no o no lo das. Y la listo, confianza no puede estar limitada por alguna cosa. Y además una cosa curiosa, la posición esta de revisión de los documentos y mantener el espíritu de la posición que ha llevado hoy día el Premier. O sea, no en la posición de apruébeme tal cual, porque sabe que además... Pero hay un mínimo indispensable. ¿Qué es el mínimo indispensable? Eso es algo que no ha mencionado. Por eso, pues a eso voy precisamente. O sea, eso, visto desde cualquier óptica, es un condicionamiento. Si te dicen, ya, deme una cuestión de confianza que implica X, ya ese X es una condición. Entonces están planteando un condicionamiento. Pero por eso te digo, eso es un adorno en su carta, porque el Congreso puede darle de la cuestión de confianza y después zurrarse en la condición, ¿no? Él no puede exigirlo. Pero ¿qué pasa si el Congreso, por ejemplo, pongámonos en este escenario, se le da la cuestión de confianza y le dice, sí, estamos de acuerdo con tu reforma, vamos a discutirlo, y entra a discutir, entra a debate en el Congreso, y entonces, ¿qué pasa si el Ejecutivo dice, eso no es confianza? O sea, se han zurrado en la confianza, no hay mecanismos, eso justo estaba leyendo por ahí, pero no me había quedado muy claro, de repente tú sabes. No hay mecanismos por lo cual el presidente puede recusar, o sea, puede denunciar el hecho de que no estén haciendo lo que supuestamente puede presentar otra vez el mismo proyecto, exacto. Lo mismo que ha hecho con el tema de impunidad. No hay posibilidad de que haya otro mecanismo de cierre del Congreso. No, técnicamente, sí, un golpe de Estado. No, pues me refiero constitucional. Porque de mal que bien se está jugando por la vía, es una cosa que hay que resaltar, que es todo lo que está ocurriendo dentro de la vía constitucional. Un dato interesante es que en la última semana han renunciado varios altos funcionarios, el jefe de gabinete del premieriato, de la presidencia del Consejo de Ministros, que han recambiado además colocando a un nuevo secretario general. Han hecho un enroque de figuras que también muestra algún cuestionamiento desde dentro de la misma organización del Ejecutivo sobre estas circunstancias.
hay diversas posiciones, pero lo que es claro es que no hay un respaldo mayoritario claro por parte de la población a decir queremos uno u otro. Lo que queremos es que no peleen más, queremos funcionar, la economía está estancada. Ciertamente que hoy día me lo explicaban, ¿no? Imagina que tienes una bolsa y tiene un hueco. Si esta bolsa tiene un hueco, que puede ser la corrupción, tú lo primero que quieres hacer en lugar de echarle más cosas a esta bolsa con hueco es remendarla, ¿no? Este remiendo es esta lucha contra la corrupción. Pero que claro que la lucha contra la corrupción no es solamente creer de que en el Congreso hay corruptos, porque los corruptos están también en el Ejecutivo, están en el Poder Judicial, las municipalidades. están en toda una diversidad de cosas. Eso por un lado. Pero la otra forma que puedes verlo es que fuera una bolsa llena de huecos y que tú le estás intentando de echar agua. Son tantos los huecos que optas o por cerrar los huecos o por cambiar de bolsa. O sea, necesitas un sistema en el cual tengas que entender cómo este mecanismo de corrupción funciona adecuadamente y no es solamente un paliativo con estas modificaciones constitucionales, son parte de... Ahora, la economía sigue, o sea... Funciona por nosotros, funciona por la gente que sigue trabajando. Lo que decía escucha, no me acuerdo, pero lo que una vez decía un economista conocido era que el Perú sigue avanzando de noche mientras los políticos duermen, ¿no? O sea, cuando ellos no se dan cuenta, avanzamos por acá. A la primera que se den cuenta que hay un sector que está saliendo adelante, ahí se inventa pues sus impuestos a las sobreganancias. Por eso nuestro programa es a las 11. Claro, para que no se den cuenta, porque ahorita están descansando, ¿no? Ya están durmiendo, sí. Pero bueno, a mí lo que me interesa, o sea, cómo la cuestión de confianza se ha puesto de moda, ¿no? O sea, antes, o sea, ahora último es a la primera que supuestamente es un mecanismo extremo. A la primera que lo mira feo, cuestión de confianza y saca la única carta que sabe jugar. Que era lo que en Twitter me decían, jugar póker con Salvador Solar debe ser aburridísimo, porque él solo sabe usar una carta, ¿no? Y no Salvador, o sea, a veces creo que parte del gobierno para el público, el gobierno para la tribuna, claro, tiene mucho que ver con las medidas extremas, porque las medidas extremas son las que generan justamente este nivel de visibilidad, este nivel de choque de medios, ¿no? Pero si es una visibilidad tan evidente, ¿por qué creen ustedes que el Parlamento está predispuesto? ¿Quieren cerrarnos? Que no cierren. Por lo que tú explicabas, pues, o sea, al final, o sea, los líderes de la mecha se van a quedar y si reeligen otra mancha, digamos, parecida, tienen todas las... Pero mira lo curioso, quienes están diciendo que no le van a dar la confianza son fundamentalmente los grupos de izquierda. Y los que han dicho, mira, probablemente te la demos, son el fujimorismo, el APP, o sea, todos los que en teoría son cuestionados. El instrumento no va a servir para lo que quieren si han pensado en una jugada. Pero regresemos a lo que estábamos diciendo justamente, que era, lo que pasa es que le van a dar la cuestión de confianza y luego en la parte del debate donde se perfilen ya las iniciativas de cambio constitucional, ahí es donde se va a ajustar y muy probablemente teniendo ya la sartén de vuelta por el mango, por el lado del fujimorismo, etcétera, ellos van a tener la capacidad de poder introducir los cambios que en cierta medida les convengan a ellos también y van a asegurar su curul hasta el 2021. Claro, pero aparte está el hecho, o sea, lo que tú contabas refleja una vez más cómo esa izquierda está desconectada de la realidad, ¿no? O sea, ellos creen que van a poder, porque ellos lo que están buscando es una nueva constitución, ¿no es cierto? Claro, y de alguna manera creen que hay una relación entre este cierre del Congreso y un cambio constitucional. Claro, que va a cerrar el Congreso, que va a haber una, ¿cómo se llama legislativo? Una constituyente. Pero si tú escuchas su discurso, es contra Vizcarra. O sea, no es un discurso pro Vizcarra. No, anti todos. Es anti todos, exactamente. Porque dicen, tenemos que cerrar este Congreso porque este Congreso es un crisol de corrupción. Y también tenemos que señalar al neoliberal de Vizcarra. Y la Constitución entonces, tenemos que cambiar. Por eso estamos nosotros, no vamos a la cuestión de confianza para meter una patada y con esa patada llevar a la Asamblea Constituyente para cambiar esta Constitución neoliberal fujimorista. Claro. Que ese es el discurso, floro de todo desde siempre. Pero ellos están ahí. Claro, pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿quién les ha dicho que esto va a acabar en una constituyente? O sea, ¿por qué le están diciendo a la gente? ¿Por qué se cree en eso? Pero es su actitud de siempre, o sea, pero tiene de prometer algo que legalmente no va a pasar. Ellos deben saber que en la Constitución hay una letra escondida que nosotros no conocemos, por la cual, si ocurre que se cierra el Congreso por cuestión de confianza, además de convocar a nuevas elecciones para el Congreso, va a ocurrir una constituyente. No, es un grupo de gente que considera que los principios están por encima de todo, ¿no? Entonces que las leyes no importan, que si esto es lo correcto, eso es lo que va a suceder. Pero y mira, así no es el caso, Constitución del 79 es una constitución bastante de izquierda, bastante muy alineada en lo que ellos querían, y tampoco la querían. Entre otras cosas porque la lideró un aprista y fueron apristas y pepecistas. Es una constitución liderada fundamentalmente por otro grupo, pero con participación mayoritaria. Pero no era izquierda, era progre. Pero era... En otros lugares, ¿dónde tienes estas reformas constituyentes? En Venezuela.
primero que hizo Chávez fue una constituyente. En Ecuador, lo primero que hizo Correa, una constituyente. Acá, ¿no? Fujimori, la primera que pudo. ¿Por qué? Porque son instrumentos creados normalmente después de cambios traumáticos. Cuando acabó la dictadura militar, en el Perú, hubo una constituyente. Cuando este golpe de Estado que da Fujimori, da una constitución. O sea, todos estos elementos no ocurren ahora. Ahorita vivimos mal que bien dentro de un esquema democrático, con nuestras peleas, todo lo demás, dentro de un mismo escenario, y tampoco puede ser el mismo escenario en la época de Fujimori, no es lo mismo, ¿no? Y otra cosa es que uno de los principales textos que ellos, aborrecen es el capítulo económico, ¿no? de la Constitución. Y eso es básico para todas las reformas económicas que se aplicaron en los 90 y que han dado frutos hasta ahora. Más allá de que era un gobierno corrupto y todo lo eso, que ya sabemos. Claro, estamos hablando de la Constitución per se. De la Constitución. Claro, eso, ¿no? O sea, todos los candados, todo lo que se puso, ha sido pues efectivo, ¿no? Y digamos, la evidencia es clara. Entonces, y esa es una de las primeras cosas que se quieren bajar, ¿no? Para poder intervenir más en la economía, en fin. Es tan efectivo que precisamente es lo que ha permitido dar las herramientas para que nos encontremos para que den los balances de poder posibles para poder llegar a la situación de ahora. De que no hay un abuso de la mayoría súper mayoritaria. Y mira de las cosas raras, ¿no? Y eso es justamente algo que vino por cortesía de su amigo Fujimori. Pero eso te parece, ¿te parece una situación deseable? Imagínate que no tuviésemos este sistema de negociación de uso extremo, sí, pero digamos que no tengamos este mecanismo de negociación, ¿a qué nos estaríamos enfrentando el día de hoy? No habrían habido renuncias en el fujimorismo porque no habría peligro de pérdida de suelo en ninguna parte. Entonces estaríamos en el tercer o cuarto año de enfrentamiento total contra un partido político sin capacidad de poder hacer balance de poder de ninguna manera. Presidencialista, fundamentalmente presidencialista. Sí. Por eso está pensada, pero está pensada para un presidencialismo con un legislativo que le sea proclive y cercano. Pero realmente presidencialista, porque si ambos tienen la posibilidad de bajarse al otro, no es nada. No, de hecho. Si el presidente se puede bajar al Congreso se puede bajar al presidente, no es ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que estaba diseñado para tener siempre la mayoría parlamentaria. Y ese es un diseño que la Constitución, cuando no tiene la mayoría parlamentaria, tienes dos opciones. O aprendes a negociar. Alan trabajó con un parlamento que era humanista fundamentalmente. Toledo también tuvo un parlamento que no le era tan proclive. Ollanta tuvo un parlamento que no le era tan cercano. Entonces, sí se puede hacer. Pero para eso tienes que saber cómo trabajarlo con un parlamento contrario. Aquí lo que tienes es un parlamento contrario que lo que ha logrado es, con las pocas herramientas que tiene esa constitución presidencialista, ponerlo en jaque. Pero tampoco era tan difícil poner en jaque a este gobierno. Lo que pasa es que ese escenario que tú planteas en realidad es, si todo se quedara como está, ¿no? Pero tú puedes tener un modelo como Inglaterra, por ejemplo, o Reino Unido, en el cual el conflicto se pasa al Parlamento, al Poder Legislativo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es que termina renunciando la primera ministra. Tema de Brexit, claro, ¿no? Termina porque no puede negociar con sus congresistas y sus congresistas le quitan la confianza. Entonces, es un problema que se resuelve en ese poder. Ahí en esa casa, ahí se está resolviendo, ¿no? Entonces, la gente lo sigue, igual es un conflicto, igual genera pues distorsiones en la economía, toda la misma vaina, pero es un mecanismo distinto para resolver los conflictos. Es que no digo que sea el único mecanismo viable, lo que digo es que sí tenemos un mecanismo de hacer contrapeso. Bueno, el tema de Bélgica se pasó 2 años sin premier porque no se podían lograr de acuerdo. España también pasó un rato largo en que no se podía tener la votación para tener primer ministro. Entonces, no es nada del otro mundo. ¿Y qué tenemos a la vuelta, Hans? Bueno, entonces esto va a seguir, mañana todavía se tiene que resolver, así que vamos a ver qué sucede con el asunto. Mañana tenemos 2 cosas, ¿no? El partido de Perú con Costa Rica y a ver qué pasa con lo otro. Tan importante. Ya, y a continuación vamos a pasar a hablar pues de la regulación de los influencers, que es algo nuevo que INECOPI está persiguiendo. El entretenimiento en la palma de tu mano. No te pierdas Café para Dos, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por UCI Noticias. Enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza.
tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo, con Julia Romero. Sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias. Bueno, pues hablemos entonces de los influencers, que son estas figuras que hay en internet que supuestamente están compartiendo facetas de su vida en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿no? Y que... ¿Qué es una influencia? Por eso, es una de estas personas que están compartiendo facetas de su vida, supuestamente. Ya, pero todo el mundo comparte cosas en las redes. El asunto es, ¿qué marca un usuario normal de una red? El número de seguidores, pues, ¿no? No solamente es número de seguidores. A ver. No, puedes tener pocos seguidores sin embargo tener alto rebote, ¿no? Como Claro. Einstein, que tenía Alto 2 seguidores y alcance, 0 alto rebote. O sea, si la interacción que tienes con tu audiencia es alta, entonces puede ser considerado un influenciador. Influencer para los alienados, ¿no? Claro, porque una posibilidad era, o sea, gente que tiene pocos seguidores, pero son muy especializados, ¿no? Esos son microinfluencers. Claro, entonces, digamos, una marca está interesada en llegar a, no sé, padre de familia con posgrado. Y hay un influencer que tiene, pues, pocos seguidores, pero que son justamente ese perfil. Entonces hay marcas que están interesadas en llegar a Pero el través de tema de influencer no es un tema nuevo dentro de la legislación, para empezar. Segundo, eran lo que antes se denominaban líderes de opinión, pero claro, el líder de opinión clásico estaba más pensado en un área temática altamente especializado, pero que luego cuando se ha traspasado hacia el entorno de redes sociales, tienes una connotación de seguidores, pero ya no tienes esta especialización, o sea, ya no es alguien altamente especializado en un tema, sino es alguien a que el resto lo sigue porque o es artista, o es futbolista, o es deportista, o tiene un montón de seguidores, o sale en la farándula, o tiene un podcast de Nación Combi. Hay distintos escalafones, ¿ya? Tienes, o sea, por un lado estos que vienen del 1.0, que vienen a llamarse celebrities, o sea, que son conocidos por otras razones y trasvasan su fama al espacio digital, que es la misma, o sea, que es como si fueran, por ejemplo, una firma de autógrafos, igual la gente va a ir porque es conocido en el futbolista 1.0, una cantante, un artista. Y por otro lado tienen las personas que han construido una audiencia por las razones que sea en redes y que parten de las redes hacia adelante y luego más bien se trasvasan de repente al 1.0. Eso es un influenciador. Entonces, y tiene la capacidad de llegar. Pero, ojo. Pero espérate, ¿un celebrity no puede ser influencer entonces? Lo que pasa es que un celebrity ya viene de otra categoría, que es una categoría superior incluso. O sea, el celebrity como tal, el celebrity ya es conocido, o sea, ya tiene una, digamos, tiene una capacidad de llegada a través de otros medios. Por sí solo. Por sí solo. El influencer no, el influencer está construido alrededor de las redes en las que se interrelaciona con su audiencia. Ya, pero lo que veo es que un celebrity, o sea, una categoría no es excluyente con la otra. No, O sea, es que un celebrity puede ser un influencer. Claro. Un Dale, celebrity ahora influencia. le pongo el marco legal. El marco legal dice que hay un concepto que se llama publicidad testimonial. La publicidad testimonial significa que alguien puede, en base a su presencia personal o a su nombre o a su renombre, recomendar un determinado producto o servicio. Porque lo usó. Ahí es donde está el truco. Dice que es una vulneración a la publicidad testimonial si es que él habla de algo que no ha usado o que no ha consumido. Y no necesariamente, ¿eh? La publicidad testimonial es evidente. La regla entonces dice que si tú no lo puedes demostrar lo que estás haciendo, o sea, lo puedes ser consumido, pero dices, con esto me vuelvo más fuerte y no te vuelve más fuerte, o con esto vas a ser como yo, futbolista súper renombrado por tomar un yogur, o del otro lado lo que estás haciendo es que alguien te dice, di que este panetón es rico, pero nunca has probado el panetón, todas estas son sancionables. No es que Indecopy recién vaya a atacar el tema, sino que los influencers han utilizado este concepto de publicidad testimonial sin que nadie lo regule. Claro. O sea, la diferencia es que los influencers están enterando que están siendo regulados. Que hay ley. Lo que pasa es que entendamos que lo que hace un influencer cuando está recibiendo una contraprestación en Villegas, ¿no es cierto?, para hacer una mención. No solo en Villegas. No, de cualquier manera, cualquier contraprestación. Claro, puede ser que lo que están haciendo es, o sea, están digamos, condicionando su testimonio a la recepción de algo. Y eso configura publicidad. Y en tanto configure publicidad así de buenas a primeras, lo que tiene que hacer es declarar ser publicidad. No se puede encaletar la publicidad y hacerla pasar como si fuese
O sea, un testimonio orgánico, no publicitario. O sea, si tú recibes, si a ti te mandan, te dicen, oye, toma, no sé, pues 3.000 soles y di que este panetón es buenazo, y tú sales a decir, hola, y lo pruebas, ¿ah? Sí lo pruebas. Y dices, este panetón es delicioso. Tienes que decir que igual tienes que decir, exactamente. Por más que te guste, además. Pues claro, puede ser buenazo, pero tienes que decir que has recibido plata o que es publicidad de alguna manera. No estar normado cómo se declara esa publicidad. Dice Indecopi que va a sacar a fin de año un manual de una guía de buenas prácticas donde te van explicando cómo lo debes hacer, pero lo que sí se tiene que empezar a hacer ya es entender que esto que están haciendo los influencers también es publicidad, y en tanto también es publicidad, está sujeto a las normas publicitarias también los que celebrities, siempre, y los celebrities también, que han estado vigentes hace un montón de tiempo. Ya, Esto no es nuevo. ¿y qué pasa si yo menciono que a mí me ha pasado que yo menciono algo en alguna circunstancia y después esa marca como que en agradecimiento me manda algo, pero yo fui sincero, o sea, yo realmente... Eso, de hecho, esa exacta misma pregunta se hizo en Indecopi la semana pasada y lo que contestaban era que en tanto tú no había, o sea, tu declaración era una declaración sincera que no estaba motivada por... Exacto, que no estaba sujeta a ninguna contraprestación. Tú dijiste, oye, rico porque era rico. Y luego la marca identificó y para generar fidelidad hizo una campaña de marketing en el que tú eras el receptor de la campaña y no un actor dentro de la campaña, no pasaba nada. De hecho, muchas compañías contratan generabas un vínculo y en ese vínculo ya decías, ya, ok, voy a hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, y ya me mandas, pues, ¿no? Me mandas el nuevo para también decir que el nuevo, ya. Ahí ya es publicidad y entonces tienes que declarar que es publicidad. También cuando salen a decir, oye, yo quisiera recibir tal producto para poderlo probar y poder decir... ¡Qué chévere sería! Ahí en realidad no es publicidad encubierta, eso es ser angurria, ¿no? Porque es dar un poco de pena. Es un poco de pena, pero... Ya cuando te cae ahí sí tienes que abrir la boca, ¿no? Pero lo que es cierto es que mucha gente es contratada explícitamente para decir 4 tweets. Esos valen 3.000 soles y esos 4 tweets son para decir algo a favor de una campaña o a favor de un producto, a favor de un servicio. Recuerdo mucho un caso de que comenzaron a hablar de un avión, de una aerolínea, sí. hasta que alguien le dijo, pero si ese avión ni siquiera ha venido a Perú, ni siquiera va a estar en Perú y solamente va a servir para hacer viaje de otro punto a otro punto. Y la gente le dijo, ¿y tú cuándo usaste el avión? Entonces, ¿de qué estás hablando? Porque evidentemente hay una violación a las reglas de publicidad. O sea, nosotros como consumidores tenemos el derecho a saber que lo que se nos está diciendo es publicidad o efectivamente es un testimonio real, verdadero. ¿Y cómo aplicamos eso a una campaña política, digamos? Porque, o sea, yo puedo estar, como hemos visto en las campañas, que hay varios celebrities y varios influencers que son sinceros seguidores de ciertas tendencias políticas. De eso se está hablando hoy día en Twitter, justo. ¿Y cómo regulas eso? Porque algunos reciben plata, efectivamente. No, además hay consultores que manejan campañas comunicacionales. Listas de influencers. Y a la vez, claro, o sea, digamos, eres juez y parte en una campaña, claro, ¿no? Entonces no es muy sincero pero tampoco, es una excepción. ¿no? En el tema de la publicidad política tiene ciertas reglas especializadas. Primero, ¿quién te paga? Tiene que estar declarado ante la OMPE que estás pagándole a ese influencer para que diga tal cosa. Pero a lo mejor ese influencer en realidad tiene tu opinión, pero para fomentarlo de que diga algo, le puedes dar un bono. Susana Villarán, digamos, que le ha pagado a un grupo de gente y a otro grupo no le pagó. Algunos por decisión política pueden hacer una campaña y es parte de la campaña de la publicidad política que nadie te lo puede impedir, pero si le pagas tienes que declararlo ante la OMPE. Pero no sigue las mismas reglas de publicidad testimonial porque no configura ese lado. Porque pero no sí es publicidad de propaganda, para empezar. La pregunta es si tienen alguna responsabilidad por las consecuencias de ese funcionario cuando mal actúa. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? La publicidad es cuando tú, digamos, presentas a un producto o un servicio que viene de un proveedor específico y la propaganda tiene que ver con manejar, la venta de ideas, causas, temas que tienen que ver más con asuntos ideológicos o electorales, que son primos hermanos pero no son lo mismo. Se manejan por legislación separada. Claro, por eso Indecopi actúa frente a todo lo que viene a ser publicidad, que está definida como tal, y lo que está por fuera de esa esfera también está fuera de la... Exacto. Un caso extremo es, hay un científico que se llama Sam Harris, que tiene un podcast que es Waking Up, o algo así se llama, que es bastante popular entre gente que sí difunde ciencia. Y él en cierto momento dijo, no voy a hacer publicidad, cero publicidad. Así que no, cero, nada es nada, no me manden nada, todo. Y le funcionó, porque a raíz de eso empezó a recibir aportes de sus bases, ¿no? O sea, de sus escuchas.
que le empezaron a mandar dinero, diciendo, bueno, si no, bueno, él también... Como un crowdfunding, Claro, así. pero es que hay toda una cultura de la sociedad civil autofinanciada, de la participación ciudadana, donde colocas tu dinero porque crees en la lucha por el medio ambiente, crees en diferentes luchas. Claro. O sea, nosotros a nuestra base le hemos pedido y nunca nos han dado. No, no sí tenemos, tampoco tenemos publicidad. Nos han mandado gracias. trago. Nos han mandado trago. Nos han mandado trago. Nos han mandado trago. Sí, también nos han mandado camisetas, USBs. Y Vamos a carritos, repetirlo siempre, ¿no? dibujitos. Claro, ese Dibujito. fui yo. O sea, Pero tú eres nuestra base. sí, yo Claro, soy tú de la eres- base. ¿tú escuchas Yo soy el bases. programa o no? ¿Cómo? ¿Tú no escuchas el programa? ¿no? Sí, también escucho el Entonces, programa. no, Soy Calificas una como escucha. audiencia. Ahora, no es que la regla sea nueva, no es que la ley es nueva, tiene ya varios años, y además el tema de publicidad testimonial tiene muchísimos años. Ahora, sí me consta que hay muchos influencers que no tenían ni idea, o sea, ellos creían que podían hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y que A pesar de que lo decíamos, eso es además algo que recordar, ¿no? Fátima Toche llegaba hace 5 o 6 años, hablábamos sobre el tema y además ha publicado posts. le caían con todo, además marqueteros que decían, no, porque esto está fuera del sistema, no le aplica la legislación, porque está corriendo sobre Twitter. Oye, el mercado al cual estás afectando tiene una legislación. En otros países se coloca, por ejemplo, 2 letras de AD, de advertisement, de aviso. Cuando lo ves en un periódico dice publi reportaje, dice claramente control. O Publicherry, ¿no? O Publicherry, y eso sin caer en el tema de mermelada, ¿no? Ese es otro tema que luego también Claro, hablaremos después. el asunto de fondo es ser transparente. O sea, si te están dando cualquier tipo de pago por decir algo, entonces tu audiencia, que es la que te sigue, porque te sigue porque tú tienes algo que decir valioso para ellos en cualquier tema. Entonces tú, por un tema de transparencia, no solo por ley, o sea, también por ley, pero adicionalmente por transparencia, tienes la obligación ética y legal de declarar que efectivamente Y estás más haciendo aún si es publicidad, un tema porque esto político. Más aún si es un tema político. Y el tema de la mermelada, por ejemplo, el de la mermelada que has mencionado. O sea, ahí tenemos un montón de líderes de opinión y de, ¿cómo se llama?, de como influencers que efectivamente no reciben el dinero directamente, así como lo estamos hablando, sino Si no que le dan una consultoría, claro, una le dan consultoría por un aquí, libro, una consulta por allá. Ya, eso no está sujeto a ningún tipo de disclaimer, no está sujeto a ningún tipo de disclaimer. Primero debería ser por transparencia, que lo deben anunciar, Claro. se debe publicar. No debería estar esperando que le saquen del sistema, si es La típica, servicio la captura público, del Excel, ¿no? Captura del Excel de servicio público. Pero además, políticamente hablando, tiene que ser claramente conocido cuál es la posición que se está manejando para que no digan, oye, es que yo soy neutro, pero en realidad te está siendo pero eso pagado es por así una... como debería ser. Pero Claro, oye, hemos visto que así no sucede. Pero por analistas. OMPE sí está. Si tú le pagas a alguien para que diga algo y lo paga el partido, tiene que ser clara. Claro, en el caso pero de el Estados asunto- Unidos, en los PAC que le pagan sobre eso, Tiene que aclararlo. se tiene que aclarar. Claro, el asunto es que aquí el sistema como bien decían, el sistema para pagarle a esta gente está recontra como, pues, va por cualquier otro lado menos por donde debería, entonces no hay transparencia en ese asunto, pero aún así, y eso es, o sea, tenemos que, digamos, señalar, hay buenas prácticas, hay un ex candidato a la alcaldía de Lima que a la hora de escribir sus columnas ahora pone analista y ex candidato a la alcaldía, que es una manera, pone su nombre y abajo dice analista político y ex candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular. Y entonces... Ya, pero y eso lo hace por ética o por figuretti, o sea, porque... No, es más bien... Ay, mire qué es una- chévere, fui... No, yo me postulé. creo que más bien lo que pasa es que a mucha gente, a muchos analistas, les reclaman y le dicen, oye, tú ¿cómo se llama? fuiste candidato de ese. No, fuiste candidato, tuviste cercanía, hiciste consultorías para el partido o para personas relacionadas al partido, entonces tienes que buscar una manera de transparentarlo a la hora de hablar con tu público. Porque si hubiera sido autoridad, o sea, si yo estoy rajando, ¿cómo es posible que Lima esté así y tú has sido alcalde? Ajá. Ahí sí entiendo que es importante el dato de que, oye, tú soy alcalde. Pero un analista político que ha sido candidato a lo que sea, en el partido que sea, ya de por sí significa que tiene una línea de pensamiento y una cercanía a un partido que podría parcializar hacer parciales sus opiniones a la hora de emitir una opinión política. Salvo que sea un mercenario que va corriendo de un lado a otro. Exactamente. Entonces, justamente esa es una manera de ser transparente con el público, de decirle, oye, voy a analizar, pero ojo, que tengo cercanía con un partido determinado. Y eso se ha visto en varios analistas y en otros simplemente no se ve. ¿Tú has postulado alguna vez? No, ¿Algún nunca. país o algo? No. ¿Tú has postulado? Sí, Yo he sí, ha postulado. Yo Tú has sí, postulado. claro. Ahí lo tienen. Número 12. ¿Qué era más mi ¿Vas a número? volver a postular ahora que cierren el Congreso? Si lo cierran, lo pensaré. De hecho, no está en mi agenda. No está en tu agenda. Ah, ya, ok. Ah, ya, pero lo que pasa es que no ha traído Ya la saben, agenda. no ha traído agenda. Claro, ahora la apuntamos a la Ya saben, marcas de jabones, de champús, no va a postular. Todavía no ha decidido si va a postular, así que está disponible. Pero bueno, entonces, digamos, resumiendo el tema, la publicidad es publicidad donde sea. Entonces, En y el hay entorno, en el normas entorno, publicitarias aplican
ya sea a nivel de medios impresos, televisión, radio, BTL. internet, BTL, todo, cualquier cosa que sea publicidad está sujeto a las Y mismas aparte normas. todo internet, no solamente Twitter, Facebook, internet. Todo internet. Si tú en LinkedIn haces menciones, esas menciones también deben estar sujetas a lo mismo. Así que, oye, pero por ética sé transparente, pues ya no te pases de vivo, ¿no? Sí. No te pases. Ok, entonces estén atentos porque este asunto es algo que en realidad es algo ético. Deberíamos estar todos no solamente cumpliendo la norma, sino pidiendo a nuestros... Es un tema importante que nuestra productora Fiorella tiene que... Felicita. Tiene que tenerlo siempre en cuenta. Fátima, la productora Fátima. Fátima. Ok, entonces vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a hablar ahora de el trabajo desde la casa, algo que seguramente muchos de ustedes que están trabajando en este momento a las 11 y algo de la noche. Claro, porque la gente que trabaja desde casa está a esta hora chambeando. A esta hora chambea. Si nos está escuchando debe ser. Ok, pasemos entonces al siguiente tema. Ok, entonces existe un montón de gente que trabaja en su casa, que no tiene oficina, que está solita en su casita, en una esquina, con su laptop, Mac seguramente, escribiendo su texto, en su ¿Se considera Excel. Starbucks trabajar en tu casa? O sea, es Triste, ¿no? Estás en tu... Se considera ni siquiera el Wi-Fi tienes en tu coworking casa. como un tipo No de tiene ni home office. Wi-Fi. Ni Wi-Fi, tú que tienes que ir con tu laptop a un café. a Bueno, de instalar, repente enchufar. tienes que reunirte con alguien y ya pues vas a un Starbucks para llevarlo a tu casa. De hecho, ¿no? IBM comenzó pero, todo a ver. un trabajo para comenzar a votar a su gente hacia, mejor dicho, moverla hacia espacios de que en su casa tengan conectividad, tengan mejores espacios de trabajo, puedan tener mayor relación con su familia, pero han descubierto que no es el mejor modelo de working esto del teletrabajo y más bien están haciendo que su gente vuelva No, y de a hecho, sus espacios. Dan Ariely, que es un economista conductual, ha estado investigando este asunto y tiene datos sobre cómo inicialmente se creía que la gente quería trabajar en su casa, o sea que tú das incentivos y la gente se iba, y efectivamente mucha gente creía que prefería trabajar en su casa. Y después, en un segundo momento, han encontrado que no, que hay un porcentaje bastante alto que prefiere regresar a la oficina por un tema de contacto humano, ¿no? De que se sienten excluidos, se sienten solos, se deprimen. Sí, yo No solo quieren- hablo no como quieren humano- estar con su casa. Yo solo hablo como humano los martes, por ejemplo. En verdad. El resto del tiempo habla con gatos Sí, y perros. sí, con mis perros. No, pero, o sea, una cosa es... Porque hay que distinguir. Una cosa es que tú trabajes en una empresa grande y tú tengas un trabajo definido que todos los días tienes que hacer algo, entonces tú de tu casa te levantas, en pijama trabajas, no sé. Un call center, Claro, un call center, por ejemplo. Y otra cosa, o estos de los de inglés, ¿cómo se llaman? Open English. Open English, que también operan de su casa, hay muchos de ellos. Y otra cosa es que tú seas autoempleado, ¿no? O sea, que tú seas un Entonces, y que tu emprendedor. oficina sea tu casa. Claro, en El cuyo tele- caso tú estás ahí empezando tu negocio Claro. tipo Steve Jobs, Pero desde tu el casa. teletrabajo tiene ciertas reglas específicas, por ejemplo, que el espacio donde va a trabajar sea un espacio directo para trabajar, que tengas medidas de seguridad, tiene que estar aislado de la zona Ese es cuando familiar. trabajas para una empresa desde tu casa. Y además tienes seguro, tienes responsabilidades. Si tienes un accidente, te chocas con una mesita, te rompes el pie, es seguro laboral ¿Es un o no? accidente seguro laboral o no? Dependiendo del tema, sí se entiende como accidente laboral. Pero además se utilizó muchísimo para personas que no podían desplazarse. Sobre Claro. todo gente que estaba lesionada o personas con embarazadas, discapacidad, ¿no? con algún tipo de discapacidad. Embarazadas sobre todo en el tiempo querían seguir trabajando, pero tenían que estar ya de descanso familiar. Pero se ha encontrado también que se comenzó a mal utilizar esto como una herramienta de que la gente siga trabajando. En Francia se ha tenido que hacer normas para que la gente se desconecte después de que se va a la oficina, para que puedan tener también para vida. las 8 horas de trabajo. Porque ¿qué pasa? Una de máximo las al día. ventajas o desventajas más bien de trabajar desde la casa era que no había un control, o sea, tú en ningún momento físicamente dejabas el espacio laboral, porque tu casa era el espacio laboral. Claro. Entonces, y eso es lo que pasa también con nosotros los emprendedores o los autoempleados. Autoempleados. ¿No? Que precisamente, o sea, en ningún momento decimos ya. 5 de la tarde voy a marcar la tarjeta en mi escritorio para bajar a la... No existe. O sea, y a veces uno en la noche, por ejemplo, dice, voy a avanzar un poquito, ¿no? Y agarras la compu y te echas en tu cama. A mí me Pero pasa... tú que eres así medio maniático, ¿no te manejas el tiempo? Como que yo no soy maniático. No, jamás. No, Nunca, para nada. Pues- No, más bien, en mi caso es al revés. O sea, yo tengo que activamente estar pensando en, no, deja la computadora, ¿no? Y de ponerla en un costado y ponerme a hacer otras cosas. Es digo, no, tengo que cerrar la máquina y leer un libro, por ejemplo, ¿no? O sea, porque si no, me quedo conectado permanentemente e incluso cuando cierro la computadora,
estoy, por ejemplo, viendo tele y estoy así con el teléfono revisando cosas. Pero ese tiempo de revisar cosas cuando no estás en tu horario de oficina, si quiere ponerlo así, tiempo laboral, ¿también se le considera teletrabajo? ¿O trabajo en domicilio? Si estás trabajando para terceros y estás utilizando tu tiempo fuera del horario laboral, no de oficina porque no es oficina, claro, pero el horario laboral, para hacer trabajos de la oficina, estás haciendo sobretiempo. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa si además es un sobretiempo que no ha sido sancionado por la empresa? O sea, ¿cómo controla el sobretiempo? ¿Cómo en efecto ha sido el sobretiempo? ¿Qué pasa si la empresa te pide indicadores de avance que son bastante más altos de lo que una persona en su horario normal podría hacer a las personas de teletrabajo, pero te dicen, nosotros no condonamos, o sea, nosotros no estamos autorizando el sobretiempo? ¿Qué están haciendo? Están de facto empujándote a que hagas sobretiempo en tu casa. Y es un sobretiempo no reconocido, porque en la oficina por lo menos tienes la tarjeta para marcar la salida. En la casa una forma de control, ¿no? Y otra cosa es el domingo, ponte que te llamen, que a mí me ha pasado que me llamaban el domingo en la tarde. Me dicen, ya Hans, para la presentación de mañana lo cambiamos todo, así que hay que cambiarte el asunto. Ya el lunes lo avanzamos. Pues. Claro, entonces era bien, ¿cómo se dice? Era bien conflictivo responderle y decirle, oye, es domingo, ¿no? O sea, se armaba un escándalo, posible, tú tienes que hacer lo que te decimos. Entonces, eso es parte de la cultura laboral peruana, ¿no? No todo el mundo puede estar preparado para hacer trabajo en su casa. De hecho, hay gente que en su casa no puede trabajar. De hecho, conozco una persona que lo que hace es trabajar, por ejemplo, los temas de la corte, directamente en su casa, lleva los expedientes, además tiene que sacarlo de la oficina con un tema de seguridad de la información. Estoy magnético con el tema, ¿no? Sí. Tiene que sacarlo y los trabaja en su casa y solamente va a la oficina. Se lleva su Mac. Un día y tiene una Mac. Y va una vez por semana a la oficina para entregar y manda todo por correo electrónico y nadie la controla. Pero sin duda alguna se pasa madrugadas, todo el día trabajando. O sea, su entorno familiar vive pendiente de qué hora ella se para que deja el trabajo que está haciendo el análisis. Eso pasa en mi casa también. O sea, que mucho depende de las horas de almuerzo, esas cosas. Depende de en qué momento cierro el asunto que estoy avanzando para poder pararme a... Y si no cierras, sigues. Claro. Y si no cierro, sigo. Y yo ya vayan, coman. Y sigo trabajando. No, porque yo por lo menos, justamente estos textos que había estado leyendo de Dan Ariely, yo tenía claro de que tienes que definir bloques de trabajo, ¿no? Entonces yo por lo menos trabajo en bloques de 2 horas, o sea, trabajo 2 horas y de ahí paro porque estoy en mi casa, o sea, cuando estoy en mi casa, ¿no? Paro, hago algo, me preparo un café, veo televisión un ratito, aunque sean 15 minutos, y de ahí arranco otro bloque de 2 horas, ¿no? Porque si estás así de a poquitos, como que, tengo 15 minutos, te voy a avanzar esta vaina, y de ahí, después de ducharte, entre que te duchas y llevas a los hijos al colegio, tengo 10 minutos, entonces avanza otro poquito. Ahí es que empiezas a perder empiezas a perder ese control que es el que tú dices, ¿no? Ya el trabajo pasa a ser algo continuo en tu casa. Sí, ¿no? Claro, o sea, tu espacio de vivir se convierte en el espacio laboral. Claro. Entonces tú vives en tu trabajo, que es la gran desventaja del home office, ¿no? Al final. Claro. No, y aparte los altos ejecutivos también les pasa muchísimo de que sigues trabajando hasta las horas muy tarde en tu oficina, no hay horas extra para altos ejecutivos, pero sigues trabajando en tu casa. Claro, de hecho, y a la hora que sea. Yo conocí a un gerente de una mina que tenía, en su celular tenía las cámaras de la mina, o sea, que eran pues... Para monitorear. Como 500 cámaras, ¿no? Te tenía que estar todo el rato chequeando y tú no podías hablar con él porque está, viendo cámaras. Claro, está viendo cámaras, todo el rato está viendo cámaras y de repente, un ratito, llamaba, oye, ¿por qué hay un camión estacionado ahí? Tú sabes que eso va contra las reglas. Ya, perdón. Entonces, eso ya no es también vida. es una excepción de control que tenía esta persona, ¿no? Pero es que tú, como tú excelentemente dices, se pierde la noción de cuál es tu espacio privado, cuál es tu espacio personal. Por ejemplo, nosotros que tenemos el WhatsApp ahí de producción del programa, cuando escribimos con Federica, sí, nuestra productora, ¿cómo eso también sería un trabajo en domicilio? Pero si nadie te paga por hacer esto. O sea, si alguien te pagara. Ojo, pero el trabajo no necesariamente es un tema de paga. ¿Qué? El trabajo no solamente es el tema pagado, o sea, la contrarretribución. Recuerdo el caso de una... Aquí nos pagan con la satisfacción de servir. Lo pueden ver en YouTube. Hay un con canal, el amor que nos... Hay un canal que se llama Tejiendo Perú, que es uno de los más exitosos de YouTube, además conocido internacionalmente. Claro, mis alumnos de la Lima me lo ponían como siempre caso de éxito. Yo me tuve que poner a ver. De hecho, es un caso de uno de los 5 influencers más importantes del mundo. Llevaba para todos los programas. Tejiendo Perú. Es una señora que... y ahora vamos a hablar del triple... pero que durante el periodo de recuperación de cáncer, que tuvo un tema familiar, comenzó, la señora tejía, con su hija creo que fue su hija la filma y ella comienza a explicar cómo tejer. Y tiene más followers que
todo lo que te puedas imaginar. Ahora explica unas cosas bien elaboradas. Y gana todo lo que quiere. Pero ella sin duda trabaja en su casa. Y las marcas van y la siguen. De hecho, es un influencer auspiciado por Lana Cadena. De hecho, tuvo todo un problema legal de ellas decidir si aceptaba o no aceptaba los auspicios. Y es sumamente interesante, pero sin duda, ella trabaja en su casa, como mucha de la gente que hace mucho de estos hilados, que hacen chompas. Bueno, la artesanía muchas veces, el taller es en la casa. Claro, es en la casa. Entonces, también hay una posibilidad de utilizarlo como un trabajo en casa y que pueda ser más productivo y que más te genere una riqueza, no solamente por una dependencia laboral, sino desde un autoempleo que puede funcionar. Pero definitivamente no es para cualquiera, ¿no? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que puso una empresa propia, le fue muy bien y trabajaba de su casa, todo lo hacía de su casa, y su familia, o sea, ella vivía con sus papás todavía. Sus familias no la tomaban en serio, o sea, la trataban como que, oye, ¿cuándo buscas trabajo? Y ella sacaba, pero papá, yo estoy pagando la electricidad. Claro, como tú vives la electricidad, el internet, yo pago el almuerzo. Entonces, para que la tomen en serio, parte de su rutina era despertarse en la mañana, se bañaba y se ponía un traje ficho, ejecutivo, a pesar de que trabajaba en su casa. Para que para ella. Para que su mamá la tome en serio, ¿no? Porque su papá se iba a trabajar y su mamá se quedaba con ella, digamos. ¿Y la tomaron en serio? Sí, termina eventualmente, ¿no? Por ejemplo, hablando justo del tema de control y de cómo manejas tus tiempos, yo este mes voy a hacer el experimento de sacar un coworking de cerca de mi casa, ese es un mundo aparte, precisamente para poder llevarme el trabajo a otro lado. O sea, para decir, una vez que salgo del espacio, ya no voy a agarrar, no voy a estar editando, leyendo, no. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir con mi Mac a mi coworking y voy a tener mis horarios definidos. Y luego vas a hacer un video de la problemática de defensa del consumidor en los coworking. De hecho, he estado buscando... Eso me permite, por un lado, hacer mesas de trabajo porque tiene un directorio que ya pregunté, entonces voy a poder usarlo para hacer estas mesas que antes no tenía dónde hacer. Gracias a que lo hacían en la cocina de tu casa. Exactamente, ya no va a tener que ser en la cocina de mi casa. En el baño. Y hay salitas para dar entrevistas, que antes la última vez que tratamos de hacer un microondas desde mi casa, la antena microondas no llegaba al canal porque hay un montón de edificios cerca de mi casa y se comían toda la señal y fue realmente un parto dar una entrevista. Ahora, el coworking es un mundo aparte. Sí, yo sé, pero... Es otro universo. Sobre todo por la chela. Cálmate con la chela. Cálmate con la chela. ¿Qué chela? En los coworking hay chela. No, eso es en los coworking de hippies millennials. Yo estoy en un coworking de personas decentes, muy comportaditas. ¿Tú llevas tu chela? No, lo que hay es café libre. Hay café libre. Café libre. Entonces, ¿Más café quieres? Más café. ¿Produces café? No importa, igual hay café. Y lo he probado, está bueno y eso fue lo que me hizo decidirme por este sitio. Pero, ahí está cambiando en realidad un set de problemas por otro set de problemas. Claro, pero en un mes hablaremos de mi experiencia en el coworking. Muy bien. Bueno, en fin. Ok, entonces, de todas maneras, como decíamos, este es un asunto que no es para cualquiera. Si ustedes tienen la entereza psicológica para trabajar en su casa y ordenarse, es algo que quizás puedan probar, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido interesante nuestro programa. ¿Tienen algo? ¿Tú te vas de viaje ahora? Yo me estoy yendo a un curso la próxima semana en Barcelona. No voy a poder compartir con ustedes nuestro sexto programa. O sea, vas a traer vacaciones de Eric. Una semana. Pero sí es importante señalar que todo este tema del podcast y además su traspaso a la televisión, como estamos haciendo ahora, nos están viendo en el sur. Hay todo un canal que nos está viendo, me dijo que anunciáramos. Nos están viendo en cable. Hay un montón de señales repartidas por todo el Perú, donde ahora se ve UCI Noticias, y entonces todos tienen el gozo supremo de contar con nuestros hermosos rostros. Eso es además importante de señalar que pueden seguirnos en Spotify, en iVoox, pueden seguirnos en iTunes. Bueno, ya no, en iTunes, ¿no? Todavía. Apple Podcast. Apple Podcast se llama ahora. Y pueden seguirnos en una diversidad de plataformas que es importante, además que ustedes puedan escuchar los programas, sobre todo porque pueden escuchar programas anteriores y sus aportes nos van a servir un montón. Esta semana también se ha lanzado un sitio web que se llama alasdepoeta.com, que es un sitio de tailored poemas hechos a medida. Es un experimento sumamente interesante literario, que nada, se lo recomiendo que lo visiten. O sea, es como el Uber de la poesía. Es un tema sumamente interesante. Échale un ojo. ¿Sale esta edición? Pues, no, pero está bien. Hay gente que le gusta la poesía. Pero es realmente muy, muy interesante porque me gusta. Además, ayudé a hacer los términos y condiciones. Hay que no, pero está bien. Disclaimer, amigo, disclaimer. Ahí está, ¿ves? Ahí está el influencer. Ahí está el influencer. Ya, está bien. Ok.
Ya, ¿Tú te tienes pagaron algún en evento? poemas, seguro. ¿Algo de zombies? No, pero tuve el evento de la revista de Eternum, que fue en el centro de Lima el sábado pasado. Estuvo bien chévere, hablamos de monstruos y a mí me tocó hablar de zombies. Y ¿Por qué ya será? está definido, ya por fin ya la editorial ya me aprobó la primera versión de mi novela que va a salir Requiem en la... Requiem Lurín. por Lurín se va a llamar, pero ya lo chévere, digamos, la noticia es que ya hemos, ¿cómo se dice? Comprometido 2 más, o sea, la que voy a publicar este año y una para el Y próximo. otros 2 distritos diversos. Lequien por Caral, y Claro. ya va subiendo. No, por y Caraballo. Y por Huanchaco, que es Claro. lo próximo. No, de hecho ya está definido, Marco. Sí Ya hay un tienes plan. además algo importante, y es que si lo pueden seguir en su Facebook, en sus redes sociales, Hans ha estado publicando toda una serie de cuentos de vampiros, que son los vampiros de la calle... Los vampiros de la calle Bastos, que es De la calle una Bastos. historia de una empresa, bueno, es algo así medio burlón, ¿no? Es humor negro. Son unos vampiros que tienen una empresa, una corporación, y la historia sigue al gerente general de esta empresa, que es humano, ¿no? Entonces, vampiros que se lo quieren comer, y bueno, en fin, es como una sátira de la vida en una corporación grande, ¿no? ¿Y en elegir? Bueno, nosotros estamos sacando esta semana todos los contenidos relacionados al conversatorio de las antenas que tuvimos hace par de semanas. Estamos enviando cartas con resúmenes para instar a la acción de gobiernos locales. Estamos toda esta semana mandando cartas y comunicaciones a los municipios. Esperamos que eso se convierta en actividades locales para poder educar a los vecinos en el tema de inocuidad de antenas, en por qué se instalan como se instalan, en la necesidad de cubrir con antenas la ciudad para poder tener una comunicación eficiente. Entonces, en eso estamos abocados esta semana. La próxima semana creo que ya vamos a empezar con otro gran tema que tengo en el tintero, que es el asunto de enseñar, de explicarle a la gente el asunto de los beneficios de los transgénicos, que es un asunto bien candente en este país. Te han aparecido con antorchas, ¿eh? Pero alguien, ¿sabes qué? Alguien tiene que hacerlo. Es importantísimo. Es importante ese tema. Vamos a invitar a los amigos de Aspect para que nos hablen del tema. Que son de hecho impulsores de que haya temas en el Código de Defensa del Consumidor respecto al rotulado de transgénicos, a pesar de que la evidencia científica ya ha dicho de que no hay ningún problema por el lado de inocuidad, el tema de salud, ¿no es cierto? Pero, No, hay un montón de temas que se cruzan ahí. Uf, Sí. Claro. Entonces hay que abrir la cancha y hay que sentar a la gente que tiene conocimiento técnico. El siguiente conversatorio que tengamos va a ser sobre ese tema. Bueno, pues, entonces, muchas gracias por seguirnos y no se olviden de que la próxima semana vamos a estar de nuevo acá hablando de los temas de la semana. Chao, señores. Nos vemos. Chao, hasta la próxima semana.